Se rieron. Se burlaron. La armada alienígena creía que las defensas de la Tierra eran una broma, destrozando nuestros escudos como si fueran papel de seda. Pero ¿y si la humanidad tuviera un arma secreta tan poderosa, tan devastadora, que convirtiera a todo nuestro planeta en un arma? No se trata solo de supervivencia, se trata de una apuesta tan catastrófica que redefinió la guerra. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Mi nombre es Elena Vega, tengo 42 años, y soy astrofísica en el Observatorio de Defensa Planetaria en Canberra. Antes de todo esto, mi trabajo era aburrido. Monitorear asteroides, calcular trayectorias, escribir informes que nadie leía. Mi hermano menor, Daniel, solía burlarse de mí. Elena, pasas más tiempo mirando rocas espaciales que viviendo tu vida, me decía cada vez que rechazaba sus invitaciones a salir. Tenía razón, supongo. Pero Daniel ya no está aquí para burlarse de mí. Murió hace 3 meses cuando la primera oleada alienígena vaporizó Ciudad del Cabo en menos de 5 segundos. 18 millones de personas, incluido mi hermano, convertidos en ceniza antes de que siquiera pudiéramos parpadear. Ese es el tipo de dolor que no se supera. El tipo que te despierta a las 3 de la mañana empapada en sudor, gritando su nombre a una habitación vacía. Hace 6 meses, todo era diferente. La Tierra estaba en paz, o al menos en esa versión extraña de paz que los humanos consideramos normal. En el observatorio, pasábamos los días catalogando objetos del cinturón de Kuiper, rastreando satélites obsoletos, tomando café terrible de la máquina rota del pasillo. La vida era predecible, segura, aburrida. Era marzo cuando detectamos la primera anomalía. Una firma energética masiva apareciendo en el borde del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno. Al principio pensamos que era un error del equipo. Luego pensamos que podría ser un fenómeno natural. Pero las lecturas persistían. Y crecían. Doctora Vega, necesita ver esto, me dijo Marcus, mi asistente, un chico brillante de 26 años recién salido del MIT. Tenía esa expresión en el rostro, esa mezcla de emoción y confusión que aparece cuando descubres algo que no encaja. Me mostró los datos en su pantalla. Firmas térmicas. Patrones de movimiento. Aceleración imposible. ¿Qué carajo es eso?, murmuré. Los números no mentían. Lo que fuera que estuviera ahí afuera se movía a velocidades que desafiaban todo lo que sabíamos sobre física convencional. Y se dirigía hacia el interior del sistema solar. No lo sé, admitió Marcus, y en su voz había miedo. Pero no es natural. Es definitivamente artificial. Enviamos los datos a la NASA, a la ESA, a todos los organismos internacionales. Durante 2 semanas, hubo silencio oficial. Pero entre bambalinas, el pánico estaba extendiéndose como fuego en un bosque seco. Los telescopios espaciales se reorientaron. Las estaciones militares entraron en alerta máxima. La primera imagen real llegó el 15 de abril. Una nave. No, una flota. Docenas de estructuras masivas del tamaño de ciudades flotando en el espacio como tiburones metálicos. Su diseño era imposible de describir con palabras terrestres. Ángulos que dolían mirarlos, superficies que parecían absorber la luz, propulsores que emitían un brillo púrpura enfermizo. Los gobiernos intentaron mantenerlo en secreto, pero en la era de Internet, los secretos duran 5 minutos. Alguien filtró las imágenes. Las redes sociales explotaron. Algunos lo celebraron como el primer contacto histórico. Otros profetizaron el fin del mundo. Para finales de abril, la ONU había formado el Consejo de Defensa Planetaria. Me convocaron como asesora científica. La primera reunión fue una pesadilla surrealista. El secretario general habló sobre diplomacia. Estados Unidos quería bombardearlos con misiles nucleares. China sugirió esperar y evaluar sus intenciones. ¿Alguien ha intentado comunicarse con ellos?, pregunté. Lo hemos intentado, respondió la directora de la NASA, Patricia Holbrook. Todas las frecuencias conocidas. Nada. O no nos escuchan, o no les importa escucharnos. Mientras los políticos discutían,
Los militares actuaban. Las defensas orbitales de la Tierra se activaron por completo. Plataformas de defensa láser. Redes de satélites armados. Escudos electromagnéticos que, según nos habían asegurado, podían detener cualquier amenaza conocida. Estamos listos, declaró el general Harrison con confianza arrogante. Sea lo que sea que traigan, podemos manejarlo. Tenemos la tecnología más avanzada del planeta. Quise reírme. Quise gritarle que era un idiota. Pero me quedé callada, porque todos queríamos creer que estaba en lo cierto. Durante 3 semanas, observamos cómo la flota alienígena se acercaba. Las noticias mundiales no hablaban de otra cosa. Las iglesias se llenaron. Las calles se vaciaron. Yo llamé a Daniel. Le dije que dejara Ciudad del Cabo y viniera a Canberra. Se rió de mí. Elena, siempre tan dramática. Van a negociar. Todo va a estar bien. No estuvo bien. El 8 de mayo, a las 14:37 hora universal, la flota alienígena llegó a la órbita de la Luna. Y sin previo aviso, atacaron. Lo primero que cayó fue el escudo electromagnético. Se desintegró en 3 segundos. Las plataformas láser intentaron responder. Los láseres rebotaban como si estuviéramos atacando con linternas. Luego vinieron los misiles nucleares. Docenas de ojivas lanzadas simultáneamente. No llegaron ni cerca. Algo salió de las naves, algún tipo de campo de energía, y los misiles simplemente se apagaron. Y entonces, comenzaron a destruirnos. Ciudad del Cabo fue la primera. Luego Tokio. Después Mumbai. Las ciudades desaparecían de los mapas como si alguien estuviera borrando manchas de tinta. No había explosiones dramáticas como en las películas. Solo un destello de luz púrpura desde el cielo. Y luego nada. Edificios, calles, personas, recuerdos. Todo convertido en vapor radiactivo en un instante. Los satélites mostraban cráteres perfectamente circulares donde antes había civilización. 18 millones aquí, 23 millones allá. Los números dejaron de tener significado después del primer día. Daniel murió en ese primer ataque. No tuve tiempo de despedirme. No tuve tiempo de decirle que lo amaba, que lamentaba todas las discusiones estúpidas, todas las cenas familiares que me había perdido por trabajar. Solo recibí un mensaje de texto suyo 30 segundos antes del impacto. Elena, hay algo en el cielo. Es hermoso. Y luego nada. Silencio absoluto. Intenté llamarlo durante horas, sabiendo que era inútil, sabiendo que ya se había ido, pero incapaz de aceptarlo. El observatorio se convirtió en un búnker improvisado. Las autoridades nos ordenaron quedarnos, seguir monitoreando, seguir enviando datos como si eso sirviera de algo. Marcus lloraba en el baño cada 2 horas. Su familia estaba en Tokio. La mía, bueno, mi familia ahora era solo yo y los recuerdos de un hermano que nunca volvería a burlarse de mi obsesión con las estrellas. Durante la primera semana del ataque, la humanidad perdió 2.000 millones de personas. 2.000 millones. El número era tan absurdo que mi cerebro simplemente se negaba a procesarlo. Los gobiernos colapsaron. Las comunicaciones globales se volvieron esporádicas. Algunos países intentaron rendirse, transmitiendo mensajes de paz hacia las naves alienígenas. No hubo respuesta. Los ataques continuaron con precisión quirúrgica, eliminando capitales, centros militares, infraestructura crítica. No están aquí para conquistarnos, murmuré una noche mientras observaba los datos. Patricia Holbrook, que ahora prácticamente vivía en el observatorio, levantó la vista de su café frío. ¿Qué? No están aquí para conquistarnos, repetí, señalando las pantallas. Mira los patrones. Están eliminando nuestra capacidad de resistir, sí, pero no están ocupando territorio. No están desembarcando tropas. Es como si estuvieran limpiando. Patricia se acercó, estudiando los mapas. Su rostro palideció. Exterminación. Exacto. Nos ven como plagas. Como algo que hay que eliminar antes de mudarse. Mierda.
La segunda semana trajo algo inesperado. Resistencia. No del tipo militar. Esos ya estaban prácticamente eliminados. Resistencia humana pura y cabezona. Grupos de civiles armados con rifles de caza enfrentándose a drones alienígenas. Científicos en búnkeres subterráneos trabajando frenéticamente en cualquier cosa que pudiera dañar las naves. Hackers tratando de infiltrar sus sistemas de comunicación. Era inútil, pero hermoso de alguna forma retorcida. La humanidad negándose a morir en silencio. Yo también me negaba. Pasaba 20 horas diarias analizando cada fragmento de datos sobre las naves alienígenas. Tenía que haber algo. Una debilidad. Un patrón. Algo que pudiéramos explotar. Marcus pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Quizás tenía razón. Pero la alternativa era rendirme. Y eso significaría que Daniel había muerto por nada. Fue en la tercera semana cuando lo encontré. Un detalle tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Las naves alienígenas evitaban ciertas regiones. No las atacaban. Zonas con alta radiación natural. Áreas cerca de reactores nucleares dañados. El sitio del desastre de Chernóbil. Fukushima. Como si algo en esa radiación les molestara. Patricia, necesito que veas esto, dije, mi voz temblando de algo que podría haber sido esperanza o locura. Le mostré los mapas superpuestos. Las zonas evitadas marcadas en rojo. Ella frunció el ceño. Radiación. Están evitando la radiación. No solo evitándola. Mira estos datos de hace 2 días. Una de sus naves pasó cerca de la zona de exclusión de Chernóbil. El casco mostró degradación temporal. Pequeña, pero medible. ¿Estás diciendo que la radiación les afecta? Estoy diciendo que quizás, solo quizás, no son tan invencibles como pensamos. Patricia se quedó en silencio durante un largo momento. Luego agarró su radio. Necesito una línea segura con lo que queda del Consejo de Defensa. Ahora. La reunión de emergencia se llevó a cabo en un búnker militar en algún lugar de Colorado. Yo estaba conectada por videoconferencia, mi imagen pixelada transmitiéndose a través de satélites que milagrosamente aún funcionaban. Quedaban quizás 20 personas de los 50 originales del Consejo. Los demás habían muerto o desaparecido cuando sus ciudades fueron vaporizadas. Presenté mis hallazgos. Mostré los mapas, los datos, la evidencia de que la radiación afectaba a las naves alienígenas. Esperaba escepticismo. Esperaba que me descartaran como una científica desesperada aferrándose a esperanzas imposibles. En cambio, el general Harrison, que ahora tenía cicatrices de quemaduras cubriendo la mitad de su cara, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánta radiación necesitaríamos? Mucha, admití. Más de la que cualquier arma nuclear convencional podría producir. Tendríamos que... Me detuve. La idea era tan loca, tan absolutamente demencial, que casi me daba miedo verbalizarla. Dígalo, ordenó Harrison. Tendríamos que convertir el planeta entero en un arma radiactiva. El silencio en la sala era absoluto. Alguien tosió nerviosamente. Patricia me miraba como si hubiera sugerido que nos suicidáramos en masa. Técnicamente, supongo que eso era exactamente lo que estaba sugiriendo. Explíquese, dijo finalmente Harrison. Y lo hice. La idea era simple en teoría, catastrófica en práctica. Teníamos aproximadamente 500 reactores nucleares operativos en todo el mundo. Otros 200 estaban inactivos o en proceso de desmantelamiento. Si pudiéramos provocar una fusión controlada, no, más que controlada, una detonación sincronizada de todos ellos simultáneamente, liberaríamos suficiente material radiactivo para envenenar la atmósfera terrestre durante siglos. El planeta se convertiría en una esfera tóxica, inhabitable para cualquier forma de vida conocida, incluidos nosotros. Está sugiriendo que nos suicidemos, dijo la representante de Francia, una mujer llamada Isabelle Moreau con los ojos hundidos por la falta de sueño. Que convirtamos nuestro hogar en un infierno radiactivo. Estoy sugiriendo que les demos a esos hijos de puta exactamente lo que no quieren, respondí,
sintiendo la rabia burbujear en mi pecho. Han destruido 1/3 de nuestra población en 3 semanas. ¿Qué creen que va a pasar si no hacemos nada? ¿Qué van a tener piedad? Ya vimos su piedad en Ciudad del Cabo, en Tokio, en Mumbai. Pero condenar el planeta entero. El planeta ya está condenado, interrumpí, mi voz más alta de lo que pretendía. La pregunta no es si vamos a morir. Es si vamos a morir como corderos o como lobos. Harrison golpeó la mesa con el puño. Tiene razón. Si vamos a caer, que sea arrastrándolos con nosotros. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para preparar esto? 72 horas, respondí, aunque la cifra era optimista. Necesitaríamos equipos en cada reactor, ingenieros dispuestos a quedarse hasta el final, sistemas de detonación sincronizados. Y necesitaríamos mantenerlo en secreto. Si las naves detectan lo que estamos haciendo antes de tiempo, nos bombardearán hasta convertirnos en polvo. Entonces lo mantenemos en secreto, dijo Patricia, su voz tranquila pero firme. Comunicaciones mínimas. Solo personal esencial. Lo llamaremos Operación Ceniza. El nombre era apropiado. Ceniza era todo lo que quedaría. Durante las siguientes 72 horas, trabajé más duro de lo que había trabajado en toda mi vida. No dormí. Apenas comí. Coordiné con ingenieros nucleares en 6 continentes diferentes, todos ellos sabiendo que estaban firmando sus sentencias de muerte. Algunos lo aceptaron con calma estoica. Otros lloraron abiertamente durante las videoconferencias. Pero ninguno se negó. Todos habían perdido a alguien. Todos querían venganza, incluso si significaba llevarse el mundo entero con ellos. Marcus me ayudó con los cálculos de dispersión atmosférica. ¿Sabes lo que me mata?, dijo una noche mientras revisábamos las simulaciones por 10ª vez. Que probablemente ni siquiera funcione. Que hagamos esto, que destruyamos todo, y ellos simplemente se rían y se vayan. Lo sé, admití. Pero tenemos que intentarlo. Por Daniel. Por tu familia. Por todos los que ya no están aquí para intentarlo ellos mismos. Él asintió, limpiándose los ojos. Por ellos, entonces. El reloj avanzaba. Las naves alienígenas continuaban su campaña metódica de destrucción. Sydney cayó. Sao Paulo. Lagos. Cada vez que veía los destellos púrpuras en las pantallas del satélite, apretaba los dientes y trabajaba más rápido. Solo teníamos una oportunidad. Una sola oportunidad de hacerles daño real. La noche antes de la Operación Ceniza, Patricia me encontró en la azotea del observatorio. Había subido a ver las estrellas una última vez, aunque ahora estaban manchadas por las naves alienígenas flotando en órbita como buitres. ¿Tienes miedo?, preguntó, parándose a mi lado. Aterrada, admití. Pero más que miedo, estoy furiosa. Vinieron aquí, a nuestro hogar, y nos trataron como si no importáramos. Como si fuéramos bichos que hay que pisar. Los humanos somos buenos para ser subestimados, dijo Patricia con una sonrisa triste. Es casi nuestra marca registrada. Mañana les enseñaremos por qué eso es un error. Ella me pasó una botella de whisky, del escritorio de Harrison. Dijo que si íbamos a quemar el mundo, al menos deberíamos brindar primero. Tomamos turnos bebiendo directamente de la botella, mirando el cielo envenenado. Era extrañamente pacífico. El fin del mundo tenía cierta belleza melancólica. ¿Crees que alguien sobreviva?, preguntó Patricia. Los búnkeres subterráneos profundos podrían aguantar un tiempo. Quizás años. Pero eventualmente. Me encogí de hombros. La radiación lo encontrará todo. Así que esto es realmente el fin. Sí, dije, y la palabra se sintió extrañamente liberadora. Esto es el fin. A las 6 horas del 1 de junio, comenzó la Operación Ceniza. Equipos de ingenieros en 700 ubicaciones diferentes iniciaron las secuencias de fusión simultáneamente. Yo estaba en el centro de comando en Canberra, observando los contadores en las pantallas. Cada número representaba un reactor acercándose al punto crítico.
Cada número era una cuenta regresiva hacia la aniquilación mutua. Primera fase completada, reportó Marcus, su voz mecánica por el agotamiento. Los reactores están entrando en estado crítico. Segunda fase iniciada, confirmó un ingeniero en Rusia a través del audio distorsionado. 10 minutos hasta cascada térmica. Las naves alienígenas no reaccionaron al principio. Continuaron sus patrullas orbitales, ajenas a lo que estábamos haciendo bajo tierra. Pero a medida que los niveles de radiación comenzaron a aumentar, a medida que los sensores detectaron las anomalías térmicas masivas en cientos de ubicaciones simultáneamente, algo cambió. Movimiento enemigo, anunció Patricia. Las naves están reorientándose. Están convergiendo hacia las ubicaciones de los reactores. Mierda, murmuré. Están tratando de detenerlo. Demasiado tarde, dijo Harrison con una sonrisa salvaje. Ya alcanzamos el punto de no retorno. Aunque destruyan todos los reactores ahora, las fusiones ya están en marcha. Tenía razón. En las pantallas, veía las lecturas de radiación dispararse. Los reactores uno tras otro alcanzaban temperaturas críticas, sus núcleos derritiéndose, sus contenedores de contención fallando exactamente como los habíamos diseñado. Material radiactivo comenzaba a filtrarse hacia la atmósfera en columnas masivas de vapor tóxico. Las naves alienígenas abrieron fuego, destruyendo reactores enteros con sus armas de energía. Pero era como intentar apagar un incendio forestal pisoteando una cerilla. El daño estaba hecho. La Tierra estaba muriendo, y nosotros lo habíamos matado. Niveles atmosféricos alcanzando umbrales críticos, reporté, observando las simulaciones. En 3 horas, la radiación será letal en superficie. En 12, la atmósfera será completamente tóxica. Patricia me miró. ¿Y las naves? Sonreí. Veámoslo. La primera nave en mostrar signos de degradación fue la más cercana a Chernóbil. Habían enviado 3 destructores para intentar contener la fusión del reactor viejo, sin saber que ya era demasiado tarde. Los sensores captaron las lecturas casi de inmediato. El casco exterior, esa superficie oscura que absorbía luz y que había resistido nuestros láseres y misiles nucleares sin un rasguño, comenzó a oxidarse. No era oxidación normal. Era como si el metal mismo estuviera pudriéndose, desintegrándose en tiempo real. «Mierda, funciona», gritó Marcus, señalando las pantallas con manos temblorosas. «Mira eso. Sus escudos están fallando». La nave intentó retirarse, alejándose de la nube radiactiva que se expandía desde Chernóbil como un hongo venenoso. Pero era demasiado lenta. La radiación la alcanzó, la envolvió, la devoró. Comenzaron a aparecer grietas en el casco. Luego, sin previo aviso, la nave simplemente se partió por la mitad. No explotó dramáticamente como en las películas. Solo se dividió en 2 secciones que empezaron a caer hacia la Tierra, arrastrando constelaciones de escombros brillantes. Un rugido estalló en el centro de comando. Gente llorando, riendo, abrazándose. Habíamos herido a uno de esos monstruos. Finalmente, después de semanas de masacre unilateral, habíamos devuelto el golpe. Pero la celebración duró poco. «Están evacuando», anunció Patricia, su rostro pegado a los monitores de rastreo orbital. «Todas las naves se están alejando del planeta». «Alejando», repetí, acercándome a su estación. Tenía razón. La flota alienígena, esas estructuras masivas que habían flotado sobre nosotros como verdugos, estaban retrocediendo, moviéndose más allá de la órbita lunar, lejos del alcance de la radiación que ahora envenenaba cada centímetro cúbico de atmósfera terrestre. «No están huyendo», dije lentamente, mi cerebro procesando las implicaciones. «Están esperando». ¿Esperando qué? A que la radiación haga su trabajo. A que nos matemos a nosotros mismos. La amargura en mi voz era palpable. Somos más eficientes que ellos. ¿Para qué desperdiciar munición cuando podemos autodestruirnos? El silencio en la sala era pesado como plomo. La verdad nos golpeó a todos simultáneamente.
Habíamos salvado la Tierra de la conquista alienígena, convirtiéndola en un mundo inhabitable. Era una victoria pírrica del tipo más cruel. Los alienígenas podían simplemente esperar unos años, dejar que la radiación hiciera lo que sus armas no pudieron, y luego regresar a un planeta vacío listo para ser reclamado. Al carajo con eso, murmuró Harrison, su mandíbula apretada. Si van a esperar, que esperen una eternidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Patricia. El general señaló los mapas de dispersión radiactiva en las pantallas. Doctora Vega, usted dijo que la atmósfera sería tóxica en 12 horas. ¿Cuánto tiempo permanecerá así? Décadas. Quizás siglos, dependiendo de los vientos atmosféricos y la distribución del material radiactivo. No es suficiente, dijo Harrison. Necesitamos algo permanente. Algo que haga que este planeta sea inútil para ellos incluso dentro de 1000 años. Mi mente corrió a través de posibilidades, cada una más demente que la anterior. Y luego lo vi. La solución obvia, terrible, brillante en su absoluta locura. Las armas nucleares restantes, dije despacio. Todavía tenemos acceso a los arsenales subterráneos. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido. Miles de ojivas que nunca llegamos a usar porque eran inútiles contra las naves. ¿Qué propones?, preguntó Patricia, aunque por su expresión ya lo sabía. Detonarlas todas. Aquí. En la superficie. Crear un invierno nuclear que dure generaciones. Combinar la radiación atmosférica con nubes de polvo que bloqueen el sol durante años. Hacer que este planeta sea tan hostil, tan absolutamente muerto, que no valga la pena esperar por él. Eso mataría a cualquiera que quede vivo, dijo alguien desde el fondo de la sala. Ya estamos muertos, respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía. La radiación nos alcanzará a todos eventualmente, incluso en los búnkeres más profundos. La pregunta es si morimos sabiendo que los derrotamos o si morimos sabiendo que simplemente les facilitamos el trabajo. Harrison asintió lentamente. Operación Ceniza fase 2. Hagámoslo. Las siguientes 6 horas fueron un caos controlado. Equipos militares en todo el mundo recibieron órdenes de preparar las ojivas restantes para detonación simultánea. No era una tarea sencilla. Muchos sistemas estaban dañados por los ataques alienígenas. Algunos hilos habían sido destruidos. Pero teníamos suficientes. Más que suficientes. Yo coordinaba desde Canberra, aunque mi papel era principalmente simbólico ahora. Los militares sabían cómo hacer estallar cosas. Mi experiencia era estudiar estrellas, no destruir planetas. Pero Patricia insistió en que me quedara en el centro de comando. Fuiste tú quien comenzó esto, dijo. Deberías estar aquí para verlo terminar. Marcus se sentó a mi lado, mirando fijamente una fotografía en su teléfono. Su familia en Tokio, sonriendo en algún festival de primavera que ahora parecía pertenecer a otra vida. ¿Crees que nos perdonarían?, preguntó en voz baja. ¿Por esto? ¿Por quemar el mundo? No lo sé, admití. Pero creo que entenderían. Nadie quiere morir para que sus enemigos hereden su hogar. Supongo que no. A las 18:30 horas, todas las ojivas estaban listas. 3.247 armas nucleares distribuidas estratégicamente por los 6 continentes. Suficiente poder destructivo para pulverizar la corteza terrestre en múltiples ubicaciones. Suficiente para garantizar que el invierno nuclear durara décadas. Todos los sistemas verdes, reportó Harrison. Esperando orden de ejecución. Miré las pantallas. Los números, los gráficos, las simulaciones que mostraban exactamente lo que estábamos a punto de hacer. Cada detonación marcada con un punto rojo. Cada punto rojo representando la muerte de millones de toneladas de tierra, agua, aire. La muerte definitiva de un planeta que alguna vez fue azul y verde y hermoso. Pensé en Daniel. En su último mensaje. Hay algo en el cielo. Es hermoso. Me pregunté qué vería ahora si pudiera mirar hacia abajo desde donde quiera que estuvieran los muertos. ¿Vería venganza? ¿Vería justicia?
¿O solo vería a su hermana mayor, todavía tan obsesionada con las estrellas que decidió convertir la Tierra en una? Doctora Vega, dijo Patricia suavemente. Es tu decisión. Inhalé profundamente. Exhalé lentamente. Y di la orden que terminaría con todo. Ejecuten Operación Ceniza Fase 2. Los técnicos presionaron los botones. Los comandos viajaron a través de cables subterráneos, señales encriptadas, sistemas de respaldo. Y en silos, búnkeres y plataformas por todo el mundo, 3.247 armas nucleares se activaron simultáneamente. La Tierra floreció en luz blanca. El observatorio tembló. No era un terremoto normal. Era el planeta entero convulsionando bajo el peso de 3.000 bombas nucleares detonando al mismo tiempo. Las pantallas mostraban feeds satelitales en tiempo real, cada una capturando hongos atómicos elevándose hacia la estratosfera como flores venenosas floreciendo en cámara rápida. Moscú, Beijing, Nueva Delhi, lo que quedaba de Nueva York. Ciudades que ya estaban muertas ahora eran vaporizadas por segunda vez, solo para asegurar que nada, absolutamente nada, pudiera sobrevivir. Marcus vomitó en un bote de basura. No lo culpé. Ver el mundo arder en directo, saber que tú apretaste el gatillo, era algo que ninguna mente humana estaba diseñada para procesar. Yo solo me quedé mirando, mis ojos secos a pesar de que mi alma gritaba por dentro. Había llorado todas mis lágrimas cuando perdí a Daniel. Ya no quedaba nada excepto una furia fría y hueca. Niveles de radiación alcanzando rangos catastróficos en toda la superficie, reportó un técnico con voz monótona, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Nubes de polvo formándose en todos los continentes. Temperatura global descendiendo 0.3 grados por hora. ¿Y las naves?, preguntó Harrison, sus ojos fijos en los rastreadores orbitales. Patricia ajustó los controles, acercando la imagen de la flota alienígena flotando más allá de la luna. Sin movimiento. Están observando. Que observen, murmuré. Que vean lo que hacemos cuando nos acorralan. Las horas siguientes fueron una pesadilla de datos apocalípticos. La temperatura global cayó 5 grados en las primeras 6 horas. Las nubes de polvo radiactivo se expandieron hasta cubrir 40% del planeta. Los océanos comenzaron a mostrar signos de envenenamiento masivo, la vida marina muriendo en olas que alcanzaban las costas en montañas putrefactas. El cielo, antes azul, ahora era un gris enfermizo salpicado de naranjas tóxicos. Y todavía no era suficiente. Necesitamos más, dije de repente, mirando las simulaciones. El invierno nuclear durará 20, quizás 30 años a este ritmo. Pero eventualmente el polvo se asentará. La radiación disminuirá. El planeta se recuperará. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó Patricia, su rostro fantasmal bajo las luces fluorescentes. Ya usamos todo lo que teníamos. No todo, intervino Harrison, una idea oscura iluminando sus ojos. Las plantas nucleares. Ya están en fusión, liberando radiación. Pero si pudiéramos aumentar esa liberación, crear puntos calientes permanentes que continúen envenenando el ambiente durante siglos. Estás hablando de convertir cada reactor en un Chernóbil permanente, dijo Marcus, levantando la vista del bote de basura. De crear zonas de exclusión que cubran continentes enteros. Exactamente. Es demencial. Ya cruzamos esa línea hace 12 horas, respondí. ¿Qué son unos cuantos reactores más? Tomó otras 3 horas coordinar. Los equipos que quedaban en las plantas nucleares, esos ingenieros valientes o suicidas que se habían quedado para asegurar las fusiones iniciales, recibieron nuevas instrucciones. Abrir las contenciones completamente. Exponer los núcleos directamente a la atmósfera. Crear fisuras en los edificios de reactores para permitir que la radiación fluyera libremente. Algunos se negaron. Suplicaron que ya habían hecho suficiente, que sus familias en los búnkeres merecían al menos la posibilidad teórica de supervivencia. Entendía su posición. Pero también entendía que la supervivencia sin victoria era solo agonía prolongada. Lo siento,
Les dije a través de las comunicaciones llenas de estática. Pero esto tiene que hacerse. Por todos los que ya perdimos. Por todos los que murieron creyendo que valía la pena pelear. Al final, la mayoría cumplió. Porque en el fondo, todos sabíamos la verdad. No había futuro aquí. Solo quedaba elegir cómo terminar. Para la medianoche del 2 de junio, la Tierra era oficialmente un planeta moribundo. 700 reactores liberando material radiactivo sin control. 3000 cráteres nucleares humeantes. Temperatura global en caída libre hacia un invierno perpetuo. Los océanos envenenados. El aire irrespirable. Y las nubes de polvo, esas hermosas y terribles nubes de polvo, bloqueando el 90% de la luz solar. Tiempo estimado hasta inhabitabilidad completa, 48 horas, anunció Patricia. Después de eso, incluso los búnkeres más profundos comenzarán a experimentar fallos sistémicos. ¿Y las naves? Preguntó Harrison por 10ª vez. Todavía esperando. Pero... Patricia frunció el ceño, ampliando una imagen. Hay algo raro. Están moviendo formación. Alejándose más. ¿Cuánto más? Están saliendo del sistema lunar. Dirigiéndose hacia... Mierda. Están saliendo del sistema solar completamente. Un silencio atónito llenó la sala. Luego, lentamente, como una ola construyéndose, la comprensión llegó. Habíamos ganado. No de la manera que nadie hubiera querido. No de una forma que pudiera llamarse victoria en ningún sentido tradicional. Pero habíamos ganado. Los alienígenas se iban. Retirándose de un planeta que ya no valía la pena esperar. Un planeta tan tóxico, tan fundamentalmente envenenado, que incluso dentro de 1000 años seguiría siendo un recordatorio radiactivo de lo que sucede cuando subestimas a los humanos. Se están yendo, susurró Marcus, lágrimas corriendo por sus mejillas. Los hijos de puta se están yendo. Harrison se dejó caer en su silla, una risa áspera escapando de su garganta. Lo hicimos. Santo Dios, realmente lo hicimos. Pero yo no podía celebrar. Miraba las pantallas mostrando la Tierra agonizante, ese punto azul pálido que alguna vez fue hogar de 8.000 millones de personas, ahora reducido a una esfera gris y naranja de muerte radiactiva. Habíamos salvado el planeta de la conquista alienígena destruyéndolo nosotros mismos. Era la victoria más amarga imaginable. Elena, dijo Patricia suavemente, tocando mi hombro. Deberías descansar. Han sido 3 días sin dormir. No puedo, respondí, mi voz rasposa. Todavía hay trabajo. Necesitamos documentar todo. Dejar registro de lo que hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Para que si alguien, cualquiera, alguna vez encuentra este planeta, sepan que no nos rendimos. Que peleamos hasta el último aliento. Los búnkeres tienen años de suministros, dijo Marcus esperanzadamente, aunque su voz carecía de convicción. Quizás algunos sobrevivan. Quizás en 50, 100 años, puedan salir y reconstruir. Quería creerle. Quería pensar que este sacrificio significaría algo más que mutua destrucción asegurada. Pero las simulaciones no mentían. Los niveles de radiación permanecerían letales durante siglos. El invierno nuclear duraría décadas. E incluso si algunos humanos sobrevivieran en búnkeres profundos, ¿qué tipo de vida sería esa? Generaciones nacidas y muertas bajo tierra, sin ver nunca el sol, sin conocer el cielo azul que sus ancestros habían quemado para ganar una guerra. Quizás, dije finalmente, porque mentiras amables eran todo lo que nos quedaba. Las naves alienígenas desaparecieron de nuestros rastreadores 30 horas después. Simplemente se fueron, saltando al hiperespacio o lo que fuera que usaran para viajar entre estrellas. Se fueron sin decir palabra, sin reconocer siquiera nuestra existencia. Para ellos, probablemente éramos solo otra especie primitiva que se autodestruyó. Una nota al pie en sus archivos de exploración. Pasaron 4 días después de que las naves desaparecieran. 4 días en los que el observatorio se convirtió en una tumba con luces fluorescentes. La mitad del personal había muerto por exposición a la radiación.
Otro cuarto se había suicidado, incapaz de soportar el peso de lo que habíamos hecho. Los que quedábamos éramos fantasmas caminando, demasiado tercos o demasiado rotos para rendirnos. Marcus colapsó el tercer día. Vómito con sangre, su piel cubierta de lesiones violáceas. Los síntomas clásicos del envenenamiento por radiación severo. Lo llevamos a la enfermería improvisada, pero no teníamos tratamiento real. Solo morfina para el dolor. Me quedé con él mientras moría, sosteniendo su mano que temblaba incontrolablemente. ¿Valió la pena?, me preguntó con voz apenas audible, sus ojos vidriosos mirando un techo que probablemente ya no podía ver con claridad. Todo esto. ¿Valió la pena? Quise decirle que sí. Quise darle consuelo en sus últimos momentos. Pero las mentiras se me atascaban en la garganta como cristales rotos. No lo sé, susurré. Pregúntame cuando esté muerta. Él intentó reír, pero solo salió sangre. Siempre tan honesta. Sus dedos apretaron los míos débilmente. Dile a mi mamá que pensé en ella. Al final. Tu mamá murió en Tokio, Marcus. Lo sé. Por eso. Quiero que se lo digas. Cuando la veas. Murió 30 segundos después. No cerró los ojos pacíficamente como en las películas. Solo dejó de respirar, su cuerpo relajándose en esa ausencia total de vida que es imposible de confundir con sueño. Lo cubrí con una sábana y salí de la enfermería sin mirar atrás. No tenía más lágrimas. No tenía más nada. Patricia me encontró en la azotea otra vez. Parecía que siempre terminábamos ahí, mirando el cielo que habíamos arruinado. Ya no se veían estrellas. Solo una capa gruesa de nubes radiactivas que brillaban con un resplandor naranja enfermizo, iluminadas desde abajo por los incendios que todavía ardían en los continentes. Marcus murió, dije sin preámbulo. Lo sé. Escuché el monitor. Patricia encendió un cigarrillo, su última cajetilla rescatada de algún escritorio abandonado. ¿Quieres uno? Dejé de fumar hace 10 años. Bueno, no es como si el cáncer de pulmón vaya a matarnos ahora. Me pasó uno. Fumamos en silencio, el tabaco quemando nuestras gargantas ya irritadas por el aire contaminado que se filtraba incluso a través de los sistemas de ventilación del observatorio. No sabía bien. Nada sabía bien últimamente. Pero era algo familiar, algo humano, en un mundo que había dejado de serlo. Recibí un mensaje del búnker de Colorado, dijo Patricia después de un rato. Harrison está muerto. Envenenamiento por radiación. La mayoría de su personal también. Solo quedan 12 personas ahí. ¿Y los otros búnkeres? Brisbane reportó 7 sobrevivientes esta mañana. Johannesburgo dejó de responder hace 2 días. Asumimos que todos murieron. Los búnkeres en Europa y Asia. No tenemos comunicación. Probablemente las tormentas electromagnéticas de las explosiones destruyeron sus antenas. Hice los cálculos mentalmente. En el mejor escenario, quizás 1000 personas todavía estaban vivas en todo el planeta. 1000 de 8.000 millones. Y esos 1000 estaban condenados de todas formas. Los búnkeres solo podían sostener vida por tanto tiempo antes de que los sistemas fallaran, antes de que la radiación encontrara cada grieta y hendidura. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, pregunté. Patricia exhaló humo lentamente. Aquí en el observatorio, las lecturas de radiación están aumentando 3% diario. Los filtros de aire están sobrecargados. Yo diría, 1 semana. Quizás 2 si tenemos suerte. Suerte, repetí con una risa amarga. ¿Qué palabra tan estúpida ahora? Sí. Nos quedamos ahí hasta que los cigarrillos se consumieron hasta los filtros. Luego Patricia se levantó, tirando la colilla. Voy a bajar. Alguien tiene que mantener los registros actualizados. Para la posteridad. No habrá posteridad, señalé. Lo sé. Pero me hace sentir mejor pretender que la habrá. La vi irse, sus hombros encorvados bajo el peso invisible de la culpa colectiva. Todos la llevábamos. Todos sabíamos que éramos asesinos planetarios.
que habíamos cometido el suicidio más grande en la historia de la especie humana. Pero también sabíamos que la alternativa era peor. Vivir como esclavos, o más probablemente, ser exterminados como animales mientras rogábamos piedad que nunca llegaría. Al menos elegimos nuestro propio fin. Los días siguientes se difuminaron juntos. El observatorio se volvió más silencioso a medida que más personas morían. Los cuerpos se apilaban en el sótano porque nadie tenía la fuerza para enterrarlos afuera en la tierra envenenada. Los sistemas de energía comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban. El agua del grifo salía marrón y apestaba a químicos. Pasé la mayor parte del tiempo en la sala de control, documentando todo. Escribí informes detallados sobre la Operación Ceniza, sobre las decisiones que tomamos, sobre por qué elegimos quemar el mundo en lugar de entregarlo. No sabía para quién escribía. Quizás para aliens arqueólogos que encontrarían la Tierra dentro de 1000 años. Quizás solo para mí, una forma de racionalizar lo irracional. En mi 10º día después de las detonaciones, Patricia no apareció para el turno de la mañana. La encontré en su habitación, acostada en su cama, un frasco vacío de pastillas en la mesa de noche. Una nota decía simplemente: no puedo más. Perdóname. No había nada que perdonar. Entendía completamente. La vida en este infierno radiactivo no era vida, era solo agonía prolongada. Patricia había elegido la salida rápida. Parte de mí la envidiaba. Ahora era solo yo, la última persona viva en el observatorio. Probablemente una de las últimas personas vivas en todo el continente. Caminaba por los pasillos vacíos, mis pasos resonando en el silencio opresivo. Hablaba con los muertos a veces. Con Daniel. Con Marcus. Con Patricia. Me decían que descansara. Que me rindiera. Que me uniera a ellos. Todavía no estaba lista. Subí a la azotea una última vez. El cielo había empeorado. Las nubes radiactivas ahora cubrían todo, una manta sólida de gris y naranja que se extendía de horizonte a horizonte. La temperatura había caído a -15 grados. Nieve tóxica caía suavemente, acumulándose en montículos que brillaban débilmente en la oscuridad. Me senté en el borde, mis piernas colgando sobre el vacío, y saqué mi teléfono. Milagrosamente, aún tenía batería. Abrí la última foto que Daniel me había enviado. Él en la playa, sonriendo, el océano azul brillante detrás de él. Un océano que ahora era sopa radiactiva. Lo siento, hermanito, susurré al viento contaminado. Traté de vengarte. Traté de hacerles pagar. Pero al final, solo logré destruir todo lo que amabas. El teléfono se resbaló de mis dedos entumecidos, cayendo 3 pisos hasta estrellarse contra el concreto. No importaba. Ya no había a quien llamar. Pasé mi última noche en la sala de control del observatorio, rodeada de pantallas parpadeantes que mostraban la muerte lenta de un planeta. Los sistemas de energía apenas funcionaban, las luces titilaban como velas agonizantes. Afuera, las tormentas radiactivas aullaban contra las ventanas reforzadas, ese viento tóxico arrastrando nieve envenenada que brillaba con un verde espectral. Las lesiones en mi piel habían empeorado. Manchas violáceas cubrían mis brazos, mi cuello, probablemente mi rostro, aunque ya no me miraba al espejo. El dolor era constante ahora, un ardor profundo en los huesos que ninguna cantidad de analgésicos podía tocar. Sabía lo que significaba. Días, quizás horas. Pero tenía que terminar esto. Tenía que dejar el registro final. Encendí el micrófono de transmisión, ese mismo equipo que habíamos usado para intentar comunicarnos con los alienígenas hace una eternidad. Ahora lo usaría para hablarle al vacío. Para gritarle a un universo que probablemente no escuchaba ni le importaba. Mi nombre es Elena Vega, comencé, mi voz ronca pero firme. Era astrofísica en el Observatorio de Defensa Planetaria de Canberra, Tierra. Si alguien está escuchando esto, si alguien encuentra alguna vez este planeta muerto y se pregunta qué pasó aquí, les diré exactamente qué carajo pasó. Tosí, escupiendo sangre en un pañuelo que ya estaba manchado. Continué. Vinieron sin aviso, sin intentar comunicarse, sin dar oportunidad de rendición o negociación. Solo llegaron y comenzaron a matarnos, a borrarnos como si fuéramos manchas en una pizarra. 18 millones en Ciudad del Cabo.
23 millones en Tokio. 32 millones en Mumbai. Los números seguían aumentando y ellos seguían matando, metódicos, eficientes, como granjeros exterminando plagas. Me levanté, caminando entre las estaciones de trabajo abandonadas, mis dedos rozando los teclados donde Marcus solía trabajar, donde Patricia solía sentarse. Tratamos de pelear. Usamos todo lo que teníamos. Láseres, misiles, armas nucleares. Nada funcionó. Eran demasiado avanzados, demasiado poderosos. Nos superaban en todo. Excepto en una cosa. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Excepto en nuestra disposición para autodestruirnos antes que rendirnos. Caminé hacia la ventana, mirando el infierno helado que alguna vez fue Australia. Las simulaciones proyectaban que la temperatura seguiría cayendo durante meses. -30. -40. Quizás -50 en las regiones polares. Un invierno nuclear que duraría décadas, combinado con niveles de radiación que permanecerían letales durante siglos. Descubrimos su debilidad por accidente. La radiación les afecta. Sus cascos, sus escudos, todo se degrada expuesto a material radiactivo. Así que tomamos una decisión. Si no podíamos salvar la Tierra de ellos, nos aseguraríamos de que ellos tampoco pudieran tenerla. Mi voz se quebró por primera vez. Cerré los ojos, viendo los rostros de todos los que había perdido. Daniel sonriendo en esa playa. Marcus mostrándome fotografías de su familia. Patricia compartiendo ese último cigarrillo. Harrison con sus cicatrices de guerra. Todos muertos. Todos sacrificados en el altar de la venganza. Fundimos 700 reactores nucleares simultáneamente. Detonamos más de 3.000 armas nucleares en la superficie. Convertimos cada centímetro de este planeta en una zona tóxica. Le dimos a la Tierra una fiebre radiactiva tan severa que los obligamos a huir. A irse sin su premio. A admitir, aunque fuera en silencio, que nos subestimaron. Una alarma comenzó a sonar en algún lugar del edificio. Probablemente el reactor de respaldo fallando finalmente. No importaba. Ya no necesitaba mucho más tiempo. No sé si lo que hicimos fue correcto. No sé si los muertos nos perdonarían por quemar su mundo para negarle la victoria al enemigo. Solo sé que no podíamos vivir de rodillas. No podíamos existir sabiendo que habíamos entregado nuestro hogar sin pelear hasta el último aliento. Volví a sentarme frente al micrófono, mis manos temblando mientras ajustaba los controles para transmisión continua. Este mensaje se repetiría hasta que los últimos generadores murieran. Un epitafio para una especie extinta. A quien encuentre esto, los humanos no éramos perfectos. Éramos violentos, autodestructivos, a menudo estúpidos. Peleábamos entre nosotros por razones absurdas. Destruíamos nuestro propio ambiente por ganancias a corto plazo. Pero cuando llegó el momento, cuando un enemigo superior vino a borrarnos de la existencia, no suplicamos piedad. No nos rendimos esperando clemencia que nunca llegaría. Mi visión comenzaba a nublarse. El dolor era insoportable ahora, cada respiración un esfuerzo agónico. Pero sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en semanas. Les mostramos por qué subestimar a los humanos es el peor error que cualquier especie puede cometer. Porque preferiríamos destruir todo, incluyéndonos a nosotros mismos, antes que ver a nuestros enemigos bailar sobre nuestras tumbas. Esta es la Tierra. Este es nuestro monumento. Un planeta completo convertido en una advertencia radiactiva que durará milenios. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Los sistemas de respaldo estaban muertos. Solo quedaba la luz enfermiza de las tormentas exteriores filtrándose a través de las ventanas. Me recosté en la silla, mirando las pantallas oscuras que ya no mostraban nada. Si alguna vez piensan en invadir un mundo habitado por humanos, susurré al micrófono, recuerden esto. Recuerden que hay una especie en esta galaxia tan terca, tan absolutamente loca, que prefiere el apocalipsis mutuo antes que la derrota. Esa especie somos nosotros. Y aunque ya no existamos, nuestro legado permanece. Cerré los ojos. El dolor comenzó a desvanecerse,
reemplazado por un adormecimiento frío que se extendía desde mis extremidades. Pensé en Daniel una última vez. En su sonrisa. En ese último mensaje sobre algo hermoso en el cielo. Ganamos, hermanito, murmuré. No de la forma que queríamos. No de una forma que nadie celebraría. Pero ganamos. Les demostramos que los humanos no somos presa fácil. Que somos Death Holders. Mi último pensamiento antes de que la oscuridad me reclamara fue extrañamente pacífico. Habíamos perdido todo. Nuestras ciudades, nuestra civilización, nuestro futuro. Pero habíamos ganado algo más importante. Habíamos obligado a un enemigo superior a huir. A admitir, aunque solo fuera con sus acciones, que la Tierra y sus habitantes eran demasiado peligrosos, demasiado vengativos, demasiado dispuestos a autoinmolarse para ser conquistados. La transmisión continuó durante 3 días más antes de que el último generador muriera. El mensaje de Elena Vega, la última humana del observatorio de Canberra, se repitió cientos de veces, transmitiéndose al vacío del espacio. Una botella arrojada a un océano cósmico. Y en algún lugar más allá de las estrellas, la flota alienígena reportó su hallazgo a sus superiores. Un planeta clasificado como altamente peligroso. Evitar contacto futuro. Una especie documentada como Death Holders. Prefieren extinción mutua antes que rendición. La Tierra quedó como monumento silencioso. Un planeta fantasma envuelto en nubes radiactivas, sus océanos envenenados, sus ciudades en ruinas. Pero en ese silencio había un mensaje que resonaría durante milenios. Subestimen a los humanos bajo su propio riesgo. Porque no hay victoria en conquistar a quienes prefieren quemar el mundo antes que entregarlo. Ese fue el legado de Elena Vega. De Daniel. De Marcus, Patricia, Harrison y los 8.000 millones que murieron en la guerra más corta y más devastadora de la historia humana. No fue una victoria hermosa. Pero fue nuestra victoria. Y por eso, valió cada maldita ceniza. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.